No, no. Andrés, ¿es posible que nos mandes el enlace de Facebook Live? No lo encuentro por ningún lado. Ajá. Claro que sí, ya se los conecto, ya se los envío por aquí. Ya estamos transmitiendo, estamos en vivo en este momento desde la página del instituto en Facebook. Si ustedes están vinculados al instituto, y si no, busquen en Facebook, en contactos, busquen Instituto Neurológico del Pacífico y ahí dice transmitiendo en vivo. De todas formas, a quienes están conectados por esta plataforma, ya les coloco en los mensajes, les coloco el link para que lo compartan con sus redes. Bueno, aquí se los comparto. De todas formas, es fácil. A la página buscando Instituto Neurológico del Pacífico y le dan transmisión en vivo. Ya les comparto aquí el link. Les voy a pedir un favor durante la transmisión, tener los micrófonos cerrados para que no haya eco y todo el mundo pueda escuchar de la mejor forma. No va a pegar. No va a pegar.
Bueno, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén allí en la conformidad de sus hogares. Muchas gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Ya todos ustedes saben que les habla Carlos Andrés Clavijo, neurólogo clínico, con formación en epilepsia. En este momento, coordinador científico del Instituto Neurológico del Pacífico. Hoy en día es grato para nosotros tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros, conectados en esta interesante conferencia del día de hoy, que es hablar de la neurobiología de las emociones. Vamos a darle una pequeña espera a que se acaben de conectar un par de personas más y estamos con ustedes presentándoles la actividad, presentándoles los profesionales que nos acompañan hoy y la profesional que está a cargo de la conferencia. Sabemos que todos están ahí acompañándonos de la mejor forma, interesados por este tema que no deja de ser realmente interesante. Vamos a ver que vamos a solucionar cantidad de dudas al respecto y vamos a conocer otra cantidad de cosas que no sabemos que existen y que hacen parte de nuestro bienestar como personas. Denme un segundo que continúa gente conectándose. No se preocupe la gente que no alcance a entrar como participante de la conferencia en Zoom. Estamos igual conectados en Facebook Live, así que pueden accesar al link que por aquí colocó Martín o entrar directamente por Facebook, buscar Instituto Neurológico del Pacífico y ahí darle a transmisión en vivo. Ahí ya estamos en vivo, lo estoy viendo desde la plataforma nuestra, así que no hay ningún problema de transmisión, no hay ningún problema en este momento de conectividad, así que todas aquellas personas que quieran ingresar lo pueden hacer por este medio. Ya tenemos 187 personas por Facebook Live conectadas. Muchas gracias a todos ustedes, comunidad académica y pacientes del Instituto Neurológico, que nos acompañan a diario en todas estas conferencias que lo que pretenden siempre es generar unidad con nuestros pacientes, transmitir más conocimiento para ustedes, que tengan la capacidad de... hay micrófonos prendidos, porfa, les ruego el favor, coloquen todos sus micrófonos en silencio, porque va a ser una transmisión para mucha gente, nos escuchan de muchos países ahora, y probablemente ese ruido atrás sea un poco molesto y no deje oír a las demás personas. Les ruego ir a su micrófono y darle apagar. Muy bien. Yo pienso que no dando más preámbulos, vamos a darle paso a la presentación de la conferencia. Permítame un segundo. Esperamos 2 minutos más, que me dicen aquí que faltan 2 personas de los conferencistas y estamos con ustedes. Ricardo está por ahí también ya conectado, ¿me dicen? Sí, estoy listo aquí, doctor. Perfecto, Ricardo. Dame un segundo, ya te doy paso para que hables y nos presentemos. Quiero ver. Listo, buenos días. Ahora sí, vamos a darle inicio a nuestro programa del día de hoy. Les habla Carlos Andrés Clavijo, neurólogo clínico del Instituto Neurológico del Pacífico, coordinador científico del mismo.
Vamos a darle paso ahora a Ricardo Canal, presidente de la Asociación de Técnicos Deportivos del Valle. Ricardo, te agradezco enormemente la invitación a esta actividad que a todos nos gratifica enormemente del instituto poder compartir con ustedes este tipo de temas, este tipo de actividades. Ojalá pudiesen ser algo más frecuentes. Bienvenido, Ricardo, y te dejo abiertos los micrófonos para que tú nos hables un poco de la actividad que hacen, del objetivo que tuviste con esta actividad y al vincularse con nuestro instituto. Bueno, sí, muy buenos días a todos. Primero que todo, quiero agradecer al Instituto Neurológico del Pacífico el aceptarnos esta invitación. Y sí, realmente esto nace dado la inquietud que nos vamos teniendo día a día a medida que va pasando esta situación en la que vamos estando. Creo que nosotros desde nuestra profesión como entrenadores, pero igual creo que los maestros, los padres de familia, toda la gente del común está viviendo una situación atípica que nunca hemos vivido y muchas veces no sabemos cómo enfrentarla. A los que tenemos dirigidos encontramos situaciones de diferentes como ansiedad, depresión, que fue con lo que logramos hablar con los profesionales del instituto para que pudiéramos abordar este tema. De verdad les agradezco muchísimo, creo que es un tema de interés del común de la gente y esperamos que aprovechemos a estos 6 profesionales que vamos a tener hoy para que sacamos todas estas dudas. Los invito a todos los que están escuchando y están en esta conferencia, que la verdad les saquemos el mayor provecho a este espacio. El doctor Clavijo, la verdad nos quedan palabras de agradecimiento. No sé si el doctor Raúl Fernando Montoya pudo conectarse, que quería darnos un saludo al subgerente técnico de Intervalle. A ver si me contesta, por favor. Doctor Raúl, si está de pronto aquí en la plataforma de Zoom. Estaba intentando por abrirse. Facebook Live. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Realmente, como te digo, para nosotros es un honor poder estar aquí con ustedes. Para quien no conozca aún del Instituto Neurológico, el Instituto Neurológico nace como una opción para los vallecaucanos, y no solamente los vallecaucanos, sino para toda la comunidad del país. Una opción de atención en todo lo que son las enfermedades del sistema nervioso central y periférico, todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro, nuestros nervios, ¿de acuerdo? Nuestra salud también mental. Tenemos un amplio, digamos que, equipo de profesionales con muy buena formación académica y que están dispuestos siempre a brindar lo mejor de sí para ustedes, con una amplia experiencia en todas sus ramas del conocimiento y con una condición humana inigualable, que esto permite que todos ustedes puedan ver en nosotros unos amigos. Queremos cada vez transmitir más conocimiento a ustedes como paciente, que sean ustedes los responsables de su salud. Conocemos perfectamente de algunas debilidades de nuestro sistema, pero de esta manera educativa creemos que podemos llegar a sus hogares y que ustedes tengan una opción adecuada, no solamente en conocimiento técnico y en recurso técnico, sino que también tengan una opción de profesionales con alta calidad humana. No se conectó con nosotros, el doctor aún no está en la plataforma. Bueno, vamos a darle paso entonces a la conferencia. El día de hoy vamos a tener como conferencista a la doctora Nelcy Oñate Cadena, que es parte de nuestro instituto, es neuropsiquiatra de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es importante decirles que en nuestro instituto tenemos también varias especialidades, ¿sí? Ella es en este momento la coordinadora de todo lo que es la parte de neuropsiquiatría, clínica de memoria, demencia y todo lo que es el programa de depresión y ansiedad. Como invitados estarán la doctora Lucely Ortega Bolaños, neuróloga graduada de la Universidad Fuchs en Bogotá, magíster en sueño de la Universidad de Murcia, España, y actualmente realizando su fellow en enfermedades de Parkinson, trastornos del movimiento, en la UNAM, México. Tenemos también al doctor Leonardo Bello Dávila, también pertenece a nuestro Instituto Neurológico, neurólogo graduado de la Universidad Fuchs en Bogotá, experto en cefaleas. Está el doctor René Julián Varela también acompañándonos el día de hoy, y
quien estará en el panel de preguntas al final de la conferencia, neurocirujano de la Universidad del Valle, hizo neurocirugía funcional y cirugía de epilepsia en la Universidad de Sao Paulo, Hospital Clínic de Barcelona y el centro del Hospitalier University de Grenoble, Francia. Por último, tenemos acá al doctor Martín Bonilla Obando, médico residente del posgrado de Medicina del Deporte y Actividad Física de la Universidad de Boyacá actualmente. Y quien les habla, Carlos Andrés Clavito, neurólogo graduado de la FUCS en Bogotá, profundización en línea de epilepsia en centros como Cleveland Clinic, Ohio, San Cérvolo, Italia, y actualmente realizando fellowship de epilepsia clínica. Hay un micrófono que está generando bastante ruido, he tratado de silenciarlo, lo voy a volver a silenciar, pero vuelven y lo encienden. Traten por favor de tenerlo en silencio, solamente cuando hagamos la ronda de preguntas lo vamos a hacer de forma organizada al final de la conferencia. Bueno, entonces no siendo más, vamos a darle inicio a la doctora Nelsi Oñate. Nelsi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchas? Hola Carlos, buenos días. ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha muy bien. Sí, se escucha. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por conectarse, por el interés de este tema. Para mí es muy grato hablar de emociones, ¿sí? Y hoy vamos a hablar 45 minutos sobre la neurología de emociones. Suena un título muy comprometedor, muy encantador. Entonces, espero que todos tengan al final de la charla un mensaje muy claro, ¿sí? Sobre todo de qué es emociones y qué hacer con ellas, ¿sí? Como todos sabemos, las emociones están con nosotros a lo largo del día. Inician y están con nosotros desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la noche, cuando ya empezamos a descansar. Estas emociones fluctúan a lo largo del día, ¿sí? Pasamos de la tristeza, la rabia, el enojo, y estas emociones van ligadas a situaciones externas que nos pasan en nuestra vida cotidiana. Generalmente, siempre hago esta pregunta a mis pacientes cuando les digo, ¿y qué es lo que siente? ¿Sí? ¿Qué es una emoción? ¿Qué siente? Generalmente después de esa pregunta tardan minutos en responderme y me dicen, no sé, doctora, pero siento algo muy feo. Ese algo muy feo es una emoción, simplemente que no hemos tratado de identificarla, ¿sí? Es por eso esta charla, ¿sí? Para identificar, definir qué es una emoción. Posterior a definir qué es una emoción, trataremos de entender y saber de dónde se originan nuestras emociones, ¿sí? Nuestras emociones tienen un origen y es un origen a nivel cerebral, ¿sí? Habrá muchos debates en esta charla, debates psicoanalistas, de los filosóficos, ¿sí? Pero esta charla va ligada principalmente a la neurobiología, a la neurociencia, ¿sí? Bueno, pasaremos estos 45 minutos en un viaje donde primero definiremos hablaremos sobre el origen a nivel neurocientífico, a nivel cerebral. Posteriormente hablaremos de lo normal y lo anormal de nuestras emociones, qué estamos pasando, y después hablaremos de cómo solucionar, cómo tratar. Posteriormente hablaremos y resolveremos algunas dudas y preguntas que ustedes vayan teniendo durante el transcurso de esta presentación. Deme un segundo. Listo, perfecto. Bueno, en nuestra segunda diapositiva es una frase, ¿sí? Quiero que ustedes la lean. No vamos a entrar en controversia en este momento, simplemente la leen y se pregunten si esto es posible, ¿sí? Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontraremos en un desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Es posible cambiar a nosotros mismos? Esta frase ustedes se la podrán responder al final de la charla. Bueno, entramos definiendo algo de nuestra cotidianidad, que es una emoción, ¿sí?
Si nos basamos en los conceptos neurocientíficos, Antonio Damasio es un excelente neurocientífico que se ha encargado del estudio de emociones, tanto en humanos y no humanos, y él nos define que una emoción es un conjunto de respuestas químicas neuronales que forman un patrón distintivo. ¿Lo entendieron? Es probablemente que no, ¿sí? Suena como muy profundo de una sola manera. Nosotros, los seres humanos, tenemos 6 emociones básicas, emociones que que todos las compartimos y todos las sentimos. La felicidad, la tristeza, el miedo, el enojo, la rabia, el asco. Todos lo sentimos en una u otra manera y de diferentes intensidades, ¿sí? Estas respuestas generan cambios químicos a nivel de nuestro cerebro y respuestas también sensitivas. Cuando sentimos asco, es probable que sintamos náuseas, vómito, nuestras facies cambien, ¿sí? Y haremos una cara desagradable que inmediatamente el que está a nuestro lado entenderá, ¿sí? Cuando estamos con miedo, nuestra voz se siente entrecortada, nuestras palpitaciones empiezan a aumentar, nos falta el aire, nuestra piel se pondrá fría. Todos estos cambios fisiológicos, ¿sí?, son reconocidos por nuestro cerebro e interpretados como una emoción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Pues un sentimiento, dice Antonio Damasio, es una experiencia mental de estados corporales. Probablemente lo vamos a explicar con un mejor ejemplo. Las experiencias mentales de un estado corporal, es decir, el miedo, ¿sí? Cuando viene un perro furioso a atacarnos, nuevamente tenemos estas respuestas corporales de dificultad para respirar, piel fría, ¿no?, ganas de salir corriendo, y esta emoción que se llama miedo se interpreta de una manera cognitiva, ¿sí?, y que genera una experiencia mental, y esa respuesta cognitiva se llama susto, ¿sí? Y es así como nosotros interpretamos esa emoción biológica ante una experiencia subjetiva. Susto, enamoramiento, nerviosismo, son sentimientos que se vienen a producir bajo unos estados corporales que se llama una emoción. Entonces tenemos una amenaza, un perro, si alguien nos va a atacar, nos va a robar, ¿sí? Esto nos va a generar miedo, que es nuestra emoción, y esta emoción nosotros la interpretaremos como un susto, un nervio, ¿sí? Y esto lo trataremos como un sentimiento, ¿sí? Los sentimientos son los que más se pueden interpretar, y es ahí cuando le pregunto a mis pacientes qué sienten, ¿sí? Entonces sienten susto, sienten horror, sienten nerviosos, se sienten angustiados, ¿sí? Esa es la parte que generalmente estamos interpretando. Pero las emociones, ¿de dónde se originan? ¿Sí? Siempre para entender algo es muy importante saber el origen, ¿sí? El origen de qué está pasando en nuestro cuerpo, qué está pasando en nuestro cerebro. Cuando entendemos el origen es muy probable que busquemos una solución, ¿sí? Que entendamos lo que pase y busquemos una solución, ¿sí? Y sepamos entender qué es lo normal y qué es anormal, qué estamos sintiendo anormal y qué necesitamos pedir ayuda. Nuestro cerebro tiene muchas estructuras especializadas en movimiento, en sensaciones, en mantener un equilibrio, ¿sí? Pero también nuestro cerebro se encarga de procesar las emociones, de procesar pensamientos y de generar una conducta adaptativa o maladaptativa. Tenemos estructuras específicas, por ejemplo, hay estructuras que van a indicar un estímulo externo, ¿sí? Esas estructuras las conocemos como las que identifican ese estímulo, tanto por vías visuales, vías auditivas, vías sensoriales, y ese estímulo tiene una característica o tiene una información emocionalmente relevante, ¿sí? Por ejemplo, cuando una hamburguesa está dañada, ¿sí?, la olemos e inmediatamente eso nos genera una respuesta, ¿sí?, una respuesta de
de náuseas, de vómito, ¿sí? De repugnancia. Esa información llega directamente a estructuras como que se conocen como cíngulo anterior, que está en la parte media de nuestro cerebro, y la amígdala, ¿sí? La amígdala en la parte anterior del lóbulo temporal. Estas se encargan principalmente de reconocer estímulos de miedo, estímulos de amenazas, ¿sí? Pero también estímulos de felicidad, ¿no? Posteriormente vienen otras estructuras que se conectan con la amígdala, que estas se encargan de la regulación automática de emociones, como la ínsula, ¿sí? Cuando nosotros tenemos miedo, ¿sí? La amígdala ha captado esa información externa que nos genera miedo, esa información la manda a otra estructura que se llama ínsula, y ella empieza a secretar muchos químicos y poner en alarma a nuestro corazón, a nuestros pulmones, a nuestras glándulas suprarrenales, a nuestras tiroides, para que se enciendan, ¿sí? Y estén listas a la huida como una respuesta, ¿sí? Adaptativa a una amenaza. Tenemos otras estructuras que se encargan de la regulación voluntaria de las emociones, ¿sí? Y estas estructuras principalmente están en el lóbulo frontal. Ellas son las que se encargan de decir, bueno, sí, estás nervioso, tienes mucho miedo, ¿sí? Y vamos a responder a ese miedo de esa manera. Y es cuando los actos, ¿sí? Nuestro comportamiento ligado a una emoción. También se encuentran en el lóbulo frontal estructuras muy cognitivas, porque cuando tenemos miedo, nuestra atención aumenta a un estímulo determinado. Ejemplo, si viene un perro que nos viene a atacar, ¿qué hacemos? ¿No? Probablemente tenemos toda esta respuesta fisiológica y es probable, ¿sí? Que nuestra atención se enfoque en el perro y miremos por dónde salir corriendo. Inhibimos estímulos externos como si estamos en un parque, como la señora que está comiendo helado, el señor que está hablando por celular, y solamente nos enfocamos en estímulos relevantes. Si viene un carro y el perro. Exacto. Eso hacen estructuras frontales, principalmente en la parte dorsolateral. Entonces, si resumimos este tema, lo podemos resumir en que estímulos externos son importantes y son captados por estructuras cerebrales como la amígdala, que generan ciertas emociones. Posterior viene la ínsula, que responde de una manera más autonómica, y estas respuestas y estas emociones pasan al lóbulo frontal, donde genera una parte cognitiva y nos dan una respuesta a nuestro comportamiento. Es aquí como el miedo. Vamos a ver el ejemplo, que es el más común. ¿Quién no ha sentido miedo? ¿Sí? Todos hemos sentido miedo. Hasta un gato ha sentido miedo, ¿sí? Y es esta respuesta autonómica, ¿sí? Esta respuesta autónoma donde nosotros nos encargamos de huir, ¿sí? Detectar la amenaza, huir para protegernos a nosotros mismos. Con estas son básicas que permiten adaptarnos y permiten evitar hacernos daño en una u otra manera. Pero entonces, si esto es normal, ¿por qué pasa del miedo ser algo anormal? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a entender en la medida de esta charla. ¿Qué es miedo? El miedo es una respuesta a estímulos provocados, estímulos reales, ¿sí? Por ejemplo, el miedo cuando sentimos a un perro, a un ladrón, cuando tenemos esta crisis, cuando tenemos una pandemia, ¿sí? El miedo permite que nosotros nos cuidemos, no salgamos de casa, nos lavemos las manos, usemos tapabocas, ¿sí? Ese es el miedo, un instinto protector, ¿sí? ¿Y qué diferencia el miedo de la ansiedad? ¿Sí? La ansiedad. Tenemos ansiedad normal, ¿sí? La ansiedad normal es el miedo a estímulos que no conocemos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a presentar un examen, ¿sí? ¿Qué tal si lo pierda? ¿Qué tal si lo gana? Entonces, si lo pierdo, mejor estudio. Esa es una respuesta adaptativa a la ansiedad, ¿no? Miedo a situaciones que no conocemos, ¿sí? Esta ansiedad principalmente es una emoción, y es una emoción evolutiva y implica supervivencia, ¿sí? Si no tuviéramos ansiedad, no trabajaríamos para ganar dinero,
Si no tuviésemos ansiedad, no estudiaríamos para presentar un examen, ¿sí? Entonces, son respuestas, son emociones que nos ayudan a nuestra supervivencia. Pero si esto es normal, ¿por qué nos afecta tanto? Y es ahí cuando pasamos a lo anormal, ¿sí? Cuando una ansiedad se vuelve anormal. Y se vuelve anormal cuando ya empieza a discapacitarnos en nuestra vida diaria, ¿sí? Cuando ya no comenzamos a ser productivos, ya no nos podemos concentrar en nuestro trabajo, estamos tan irritables que nuestra familia no nos tolera, no podemos dormir por la ansiedad, bajamos de peso, estamos intolerando nuestra comida, no nos hallamos en ninguna parte. Esa ansiedad, ese sistema de alarma ha detectado tantos estímulos, ¿sí? Que generó ya no una respuesta adaptativa, sino maladaptativa. La ansiedad tiene dos componentes muy grandes, el miedo y la preocupación. El miedo a que algo malo te vaya a ocurrir y la preocupación a que diferentes circunstancias, ¿sí?, te generen una amenaza, ¿sí? Ejemplo, habrá personas, ¿sí?, que ya no sintamos ese miedo y esa ansiedad normal de cuidarnos ante esta pandemia. Habrá personas que ya dejaron de comer, dejaron de dormir, ¿sí?, preocupándose de qué va a pasar con mi futuro en esta situación, ¿sí? ¿Qué va a pasar si no recupero mi empleo, ¿no? ¿Qué va a pasar si no recupero y no veo a mis amigos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Y todo este pensamiento catastrófico que está alrededor de la ansiedad y que impide que nosotros sigamos una rutina. Cuando la ansiedad se vuelve anormal, ¿sí?, hablaremos de muchos síntomas que les diré a continuación. No sin antes decirles que los trastornos mentales son muy frecuentes, ¿sí? Alrededor de, tenemos una prevalencia del 22% en todo el mundo, ¿sí? 22% tendrán trastornos mentales. De estos trastornos mentales, los principales son el trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo. Y entre la ansiedad y la depresión, el más frecuente es el trastorno de ansiedad. Pero pasan muchos años para que un paciente con trastorno de ansiedad nos consulte. Ya les explicaré por qué. Uno de 4 personas en la población general tendrá un trastorno de ansiedad, ¿sí? Y de estos pacientes con trastornos de ansiedad, el 80% estarán ligados con síntomas depresivos, ¿sí? Alrededor de 300 millones de personas en el mundo padecen un trastorno depresivo de diferente intensidad, leve, moderado, severo, ¿sí? Probablemente estos pacientes de depresión leve no consulten, ¿sí?, y piensen que están tristes, ¿no?, y disfuncionan en su trabajo, pero es algo normal, ¿sí? Se estima alrededor que el 15% de los adultos padeceremos de un episodio depresivo, alrededor de todas las personas, ¿sí? En algún momento de nuestra vida tendremos un episodio depresivo, ¿sí? Hay otros estudios que dicen que en el año todos tendremos un episodio depresivo, ¿sí? Dependerá de la intensidad de ese episodio depresivo el que permita consultar, ¿sí?, a médicos de salud mental o no. La depresión y la ansiedad es más frecuente en mujeres, 4 veces más frecuente en mujeres. Y estos sí se pueden resolver. Hablemos un poquito de la ansiedad, ¿sí? Ahorita hemos escuchado como muchas charlas ante esta pandemia, de qué es ansiedad, qué es estrés, cuándo consultar, qué hacer, ¿no? Pero es muy importante entender nuevamente qué está pasando en nuestro cerebro. La ansiedad es un trastorno de ansiedad, ya les dije, es un miedo excesivo a que algo mal ocurra y una preocupación excesiva a que este miedo, ¿sí?, se vuelva real. Estos dos son principales para hacer un diagnóstico de trastorno de ansiedad, pero también están síntomas relacionados como falta de concentración. Un paciente con trastorno de ansiedad es frecuente que se le olviden sus personales, se le olviden dónde dejó las llaves, dónde dejó su billetera, no se concentre en realizar una tarea en específico, ¿sí? Salte de tareas en tareas sin lograr un fin. Su sueño va a estar muy afectado. Como estamos en nuestro sistema de alarma está tan encendido, pues obviamente no vamos a tener sueño,
o nuestro sueño va a ser muy corto, no va a ser reparador y va a ser superficial, porque nuestra parte cognitiva de la ansiedad está pensando, ¿y qué pasa si mañana me despierto y el vecino tiene COVID? ¿Sí? De pronto me contagie, yo toqué la manija de la puerta y después mi cara y terminé contagiado. Todos esos pensamientos pues evitarán que tengamos un sueño reparador. La irritabilidad es muy frecuente en un trastorno de ansiedad. Cualquier cosa, ¿sí?, nos va a disparar el enojo, ¿sí?, porque estamos en un sistema de alarma, ¿sí?, estamos activos ante un ataque. También viene la tensión muscular. Muchos pacientes presentarán cervicalgias, espasmos, dolor de cabeza, dolor de espalda, ¿sí?, síntomas somáticos como estreñimiento, gastritis, náuseas, vómito, ¿sí? Todos estos síntomas somáticos que hacen parte de la ansiedad. Y estaremos sobre todo en alertas, hipervigilantes a cualquier estímulo, por pequeño que sea, tener esta sensación de que algo malo nos va a pasar, como podemos ver en este ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa y qué detecta nuestro cerebro cuando viene un oso, ¿sí?, y nos quiere atacar? Es probable que querramos salir corriendo. Y nuestro sistema general para esto. Bueno, ¿cuál es la otra emoción más frecuente? ¿Sí? La tristeza. La tristeza es normal, es un ánimo bajo relacionado a una pérdida, a una decepción. ¿Quién no se ha sentido triste? ¿Sí? Todos nos sentimos tristes en algún momento del día o en alguna época de nuestra vida, ¿sí? Es normal, ¿sí? Es normal, y con el tiempo vamos adaptándonos a esta pérdida, ¿sí? Por eso tenemos aquí una triada de sentimos, pensamos y actuamos. Si nos sentimos, si nuestra emoción es tristeza, pensaremos congruente a la emoción, ¿sí? Y actuaremos en relación y consecuencia a esa emoción, a ese pensamiento. Pero cuando la tristeza deja de ser anormal y se convierte en un trastorno depresivo, ¿sí? Entonces, tenemos dos síntomas básicos. Una es el ánimo triste, dos es la pérdida de interés. Y estos dos síntomas tienen que estar relacionados, por lo menos tienen que presentarse en 2 semanas consecutivas, ¿sí? Estos ánimo triste y esta pérdida de interés, de no disfrutar lo que antes disfrutabas, estar con tus amigos y ahora prefieres estar solo en tu cama, es un síntoma importante de que algo está pasando en tu cerebro, ¿sí? También están acompañados de aumento o pérdida de peso, ganas excesivas de comer o no hay apetito, ¿sí? Falta de concentración, falta de atención, enlentecimiento psicomotor, es decir, tú sientes que no avanzas en tus actividades, que todo lo estás haciendo lento, te sientes cansado, te sientes agotado, con falta de energía, ¿sí? También tu pensamiento está ligado a tu emoción, habrán pensamientos catastróficos, que algo malo te pase, sientes que no vales la pena, te puedes sentir culpable por alguna situación en particular, ¿sí? Sientes que las cosas no las estás haciendo bien. Y estos pensamientos también están ligados, como todo está saliendo tan mal y tú te sientes tan mal, que pueden llegar a sentir ideas de que la vida no vale la pena, ¿sí? Ganas de morir. Y estás tan desesperado y estás sintiéndote tan mal, ¿sí?, que viene la idea de cómo parar este sufrimiento, ¿sí? Cómo dejar de sentirme tan mal. Y es ahí cuando empiezan a presentarse las ideas suicidas. ¿Puede pasar desapercibida la depresión? Claro que puede pasar, ¿sí? Generalmente, cuando no reconocemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿sí?, pasará desapercibida, ¿sí? Algunas personas no saben que están deprimidas, creen que son fracasadas, perdedores, no sirven para nada, que la vida no vale la pena, pero no han indagado más allá de por qué estás pensando de esa manera, ¿sí? En lo profundo probablemente está relacionado con tu emoción, y la emoción es una tristeza.
Pero ¿por qué la gente se deprime? ¿No? Sí, ¿por qué la tristeza pasó de ser algo normal a ser algo anormal? Las causas son multifactoriales, ¿sí? Hay muchos estudios donde en la medida que avanza el tiempo hemos ido entendiendo más qué pasa en nuestro cerebro con la depresión, ¿sí? Principalmente hay polimorfismos, hay cambios en nuestra genética que nos vuelve vulnerables a presentar un trastorno depresivo, ¿sí? Situaciones ambientales, ¿sí? Abuso sexual, violencia, conflicto armado, donde ese estrés, ¿sí? Hace generar susceptibilidad y vulnerabilidad a nivel de nuestras estructuras que procesan nuestras emociones. El estrés continuo genera muchos cambios a nivel sistémico y a nivel de endocrino, a nivel del eje hipotálamo hipófisis, un aumento de cortisol. Entonces vamos a tener algo que se llama neuroinflamación y es ahí donde empieza a sufrir nuestro cerebro, ¿sí? Tenemos cambios químicos y esta es la primera hipótesis de la depresión, donde se decía que había una alteración en la serotonina, y es ahí donde entraba la hipótesis de la serotonina, es el químico de la felicidad, junto con la dopamina. Actualmente se sabe que hay muchas causas que generan un trastorno depresivo, no solo la serotonina, ¿sí? Hay cambios también, el episodio depresivo que genera cambios inflamatorios, cambios en nuestros químicos del cerebro, genera muerte neuronal, ¿sí? Disminución de factores que protegen y cuidan nuestras neuronas, como los factores neurotróficos. También estas estructuras que vimos y explicamos anteriormente, como la amígdala, la corteza dorsolateral, el cíngulo, empiezan a funcionar de manera diferente, ¿sí? Y empiezan a alterar toda esta red que procesa las emociones. Enfermedades médicas, como también, por ejemplo, el hipotiroidismo está relacionado con depresión. Tiroides es una hormona que regula todo nuestro organismo y al no estar funcionando de manera correcta, todo baja, ¿sí? Su función baja. O cuando tenemos hipertiroidismo, está relacionado con ansiedad, ¿sí? Todo sube, estamos en alerta. El dolor es un síndrome muy importante que genera episodios depresivos. Entonces, tenemos muchas causas de depresión, ¿sí? Tenemos muchas causas por las que el cerebro no está trabajando de manera adecuada. Miremos esta gráfica que puse, ¿sí? Donde, ¿cuál es una hipótesis también? Lo que se ha visto con estudios de neuroimagen, ¿sí? Tanto la amígdala, el cíngulo anterior, que ellos los estímulos emocionalmente importantes, ¿sí? Tanto placenteros como amenazantes, pues los estímulos negativos estarán en aumento, ¿sí? Y todo lo vemos negativo, y es cuando hay esas estructuras como amígdala, el estriado ventral, comienzan a trabajar de manera anormal, ¿sí? Comienzan a trabajar de manera anormal y uno todo lo ve mal, todo lo ve negativo, ¿sí? Si alguien entró a la casa, te vio raro, no, es que esta persona no me quiere, ¿sí? Y es esta amígdala la cual está captando esta emoción de manera hipersensible, ¿sí? También hay estructuras como la corteza prefrontal, la que se encarga de disminuir, ¿sí? La percepción, disminuye la actividad para estímulos placenteros, positivos, ¿sí? Cuando alguien llega a tu casa con un regalo, tú no lo ves como agradable, como una sorpresa, sino, pero ¿para qué me trajo esto? ¿Sí? No, pero esto no mejora, ¿sí? Todos los estímulos positivos no son captados como placenteros y todos los estímulos negativos son captados como muy negativos, ¿sí? Y esta red que conecta y procesa todas nuestras emociones en un episodio de depresivo están alteradas. Y es por eso, ¿sí?, que necesitamos hacer un diagnóstico y un tratamiento. Cuando nuestras emociones pasaron de ser normales y adaptativas a un trastorno mental. ¿Pensar constantemente en morir es normal? No, no es normal. No es normal. Perderle el gusto motivado por vivir y por cumplir metas y perder todo eso, eso no es normal.
Quien piense de esa manera definitivamente puede estar deprimido y necesite ayuda urgente, ¿sí? ¿Cuáles son los mitos y las realidades de estas ideas suicidas? Entonces, mire que las personas que tienen esta ideación suicida, ¿sí?, es porque tienen un episodio depresivo grave, ¿sí? Hablamos de mitos y realidades. Un mito es pensar que los intentos suicidas son una llamada de atención, ¿sí? No, no son una llamada de atención, definitivamente. El intento suicida es una manifestación de sufrimiento, de desesperanza. Perdí la motivación a vivir, ¿sí? Perdí todo lo que me gustaba hacer, no le encuentro sentido a la vida y prefiero morir, ¿sí? Esa es la realidad de una ideación suicida. Un mito, una realidad del suicidio, un mito, ¿sí? La persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa, ¿no? No, efectivamente sí avisa porque está sufriendo tanto que necesita ayuda, ¿sí? Hey, me siento mal con mi vida, ayúdame por favor. 8 de 10 personas buscan ayuda antes de un intento suicida. Principalmente buscarán ayuda de un amigo, de su familia, mandarán un mensaje por Facebook, por mail, pero siempre la persona que tiene una ideación suicida mandará un mensaje de ayuda. Mito y realidad del suicidio. Perdón, ¿podrían poner en silencio, por favor? Mito y realidad. Mito, ¿las personas que se suicidan son egoístas o son valientes? La realidad, la conducta suicida no es valiente ni cobarde, está bien con el altísimo sufrimiento que la persona tiene en ese momento. El suicidio es poco frecuente, como ya les dije, en la población general. ¿Sí? El suicidio es muy frecuente en pacientes con trastornos mentales y de ellos principalmente el trastorno depresivo. ¿Sí? Las ideas suicidas están presentes en un 58 a 87% de las personas con depresión. La segunda enfermedad mental, el trastorno por consumo de sustancias, ¿sí? Está presente en el 26 al 55% de las personas. ¿Sí? Tanto la ideación suicida como la conducta están relacionadas con la gravedad de los síntomas depresivos. ¿Sí? ¿Cuáles factores de riesgo? Entonces, principalmente los que intentan suicidarse son las mujeres que tienen un episodio depresivo. ¿Sí? Los hombres deciden, entonces eso es importante a tener en cuenta. Los factores de riesgo, los factores de riesgo psicológicos, ¿sí? Pacientes con disfunción familiar, pacientes con antecedentes de situaciones traumáticas en la infancia, ¿sí? En pacientes, los factores de riesgo demográficos, como ya mencioné, los pacientes hombres son los que más planes suicidas letales cometen. Enfermedades sistémicas, enfermedades como dolor, el cáncer, ¿sí? Enfermedades terminales, es un factor de riesgo. Rasgos de personalidad, sí, pacientes con personalidades emocionalmente inestables es un factor de riesgo para ideación suicida. Las características del trastorno mental, hay trastornos mentales como el trastorno afectivo bipolar que tiene cuando ellos se deprimen tienen una alto riesgo de suicidio y de suicidio muy letal. Buenas noticias. Esto también pasará. Esto es tratable. ¿Sí? Los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos son una enfermedad cerebral, son una enfermedad mental. Nuestras estructuras no están funcionando de manera adaptativa, no están funcionando de manera normal. Eso se ha comprobado por estudios de neuroimagen, ¿sí? Actualmente en las últimas décadas se ha hecho muchos estudios con depresión, porque la depresión va en aumento en la medida que las situaciones estresantes aumentan, ¿sí? Nunca antes habíamos vivido una pandemia, ¿sí? Esta es una situación estresante para todos, ¿sí? Entonces ahí, gracias a nuestra vulnerabilidad, expuestos a un trastorno depresivo. Pero pasará. Cuando se hace el diagnóstico
de trastorno de ansiedad, afortunadamente tenemos tratamiento, ¿sí? Y esto va a mejorar y el paciente retornará a su vida. Bueno, ¿qué hacer cuando sentimos que esta tristeza, ¿no?, que es normal, pasó a ser anormal? Lo primero que vamos a hacer son medidas y cambios en nuestros hábitos que nos hagan sentir placer, ¿sí? Nosotros tenemos una estructura que se llama el núcleo accumbens, que ella genera dopamina, libera dopamina y ella nos hace sentir bien, ¿sí? Comer un postre, ¿sí? Después de una dieta, una restricción alimentaria, y alguien nos regala un pastel de chocolate, nos lo comemos. ¿Cuál es la emoción que sentimos después de eso? Bienestar, placer. Inmediatamente lo terminamos, estamos pensando en otro, ¿sí? Hay ciertas actividades que nos activan nuestro núcleo accumbens y nos genera placer. El ejercicio, bailar, salir a comer, ¿sí? Ver a nuestra pareja nos genera placer. ¿Cuáles son las medidas cuando sentimos que esa tristeza pasó a ser un trastorno depresivo leve? Pues primero intentar pensar en un cambio, ¿sí? Esto es algo, hace parte normal de tu vida y esto es un desafío para que todas las cosas puedan retornar a la normalidad. Nada dura para siempre, ¿no? Tener una adecuada resiliencia, ¿sí? Repetir constantemente que esto pasará. La situación actual que estamos viviendo pasará, ¿sí? No sabemos cuándo, pero va a pasar, ¿sí? Lo importante es que nos cuidemos, ¿sí? Ejemplo, ¿qué probabilidad tenemos de contagiarnos de coronavirus, de COVID, si salimos de la calle, no usamos tapabocas, no nos lavamos las manos, llegamos a casa y no nos bañamos, ni tenemos todas las medidas de higiene, ni tampoco distanciamiento social? ¿Qué tan probable es que nos contagiemos? Probablemente el 80%, ¿sí? Más aún cuando los casos han ido en ascenso. Pero ¿qué tan probable es si usamos tapabocas al salir de casa, si nos lavamos constantemente las manos, si tenemos nuestro distanciamiento social, si llegamos a nuestra casa y nos bañamos? ¿Qué tan probable es que nos contagiemos? Pues muy poco probable, menos del 10%, ¿sí? Entonces, este juego de probabilidades, ¿sí?, nos ayudan con nuestras emociones, ¿sí? Nos ayuda a pensar que si nos cuidamos, esto pasará, ¿sí? Bueno, por favor, trata de construir un sistema de apoyo, ¿sí? Trata de hablar todo lo que estás sintiendo con alguien, con un amigo, con tu familia. Busca una red de apoyo, ¿sí? No me estoy sintiendo bien. El otro, de una manera objetiva y como está pensando de una manera más adaptativa, ¿sí?, te guiará en la manera de cómo ayudarte. Trata de hacer ejercicio, trata de dormir bien, trata de comer la comida que te guste, hacer actividades que te generen placer, ¿sí? Pero si después de esto, ¿sí?, aún sigues, cambiaste tu estilo de vida y aún sigues deprimido, ¿qué hacer? Busca ayuda, ¿sí? Definitivamente busca ayuda, dile a un amigo o a tu familia que no te sientes bien, que intentaste ayudarte y no te sientes bien. Es ahí cuando puedes buscar a tu médico de familia, ¿sí?, a un psicólogo de confianza o a un especialista en salud mental. Nosotros evaluaremos de acuerdo a la severidad de tus síntomas depresivos si eres candidato o no a diferentes terapias. De acuerdo a la intensidad de los síntomas, ya después de diagnosticar un trastorno depresivo, te genera, si es una depresión leve, probablemente necesites únicamente psicoterapia, manejo con un psicólogo. Pero si tu episodio depresivo es moderado a severo, es probable que necesites medicamentos, ¿sí? De medicamentos existen los antidepresivos. Ellos generan cambios a nivel de nuestros químicos cerebrales, a nivel de serotonina y otros químicos, que ya se han realizado muchos estudios y definitivamente los antidepresivos sirven, pero hay muchos mitos sobre ellos, ¿sí? El paciente, cuando me consulta e iniciamos un medicamento, tiene muchos mitos, ¿sí? Tiene muchas preguntas, muchos estigmas, y la mayoría de ellos es que no son medicamentos estimulantes o tranquilizantes y no hacen que una persona esté drogada. Lo primero que me preguntan es, ¿y me va a drogar?
¿sí? Me va a tener en la cama boba sin hacer nada. No, eso no hace un antidepresivo, ¿sí? Los antidepresivos no funcionan de inmediato. Generalmente tardan alrededor de 1 a 2 semanas para sentir un efecto deseado, ¿sí? Los medicamentos no son adictivos, ¿listo? No generan adicción, no tienen un efecto adictivo, y es cuando me dicen, por ejemplo, los pacientes que, si es cuando me dicen los pacientes que generan adicción, no generan adicción. De todos los medicamentos psiquiátricos, los que generan adicción son las benzodiazepinas, clonazepam, ¿sí? Diazepam, etc. Los medicamentos antidepresivos no se pueden quitar en cualquier momento que quieran. Que recomiendan las guías clínicas que estos medicamentos se quiten cuando ya se haya resuelto al 100% los síntomas depresivos o ansiosos, ¿sí? Estos antidepresivos no cambian la personalidad, ¿listo? Definitivamente no, simplemente nos ayudan con esta enfermedad mental, es una enfermedad, ¿sí? Y simplemente nos ayudan a que tú estés bien, a que tu cerebro retorne a su estado normal, ¿sí? Nada más. ¿Cuáles son los antidepresivos? ¿Cuáles son las realidades de los antidepresivos? Los antidepresivos, ya hay un estudio muy bien realizados, metaanálisis, el último fue en el del 2018, donde nos muestran que los antidepresivos tienen el doble de probabilidad de tener un efecto terapéutico versus placebo, ¿sí? Es decir, que si te tomas un medicamento antidepresivo, tienes 2 veces la probabilidad de estar mejor, ¿sí? Que si no te tomas o te tomas cualquier otro medicamento, ¿sí? Estos medicamentos antidepresivos sirven, ¿sí? Para episodios depresivos moderados y severos. Leves sirven medidas de psicoterapia y medidas en cambios en el estilo de ánimo, ¿sí? ¿Qué más han visto con los medicamentos antidepresivos? Disminuye la neuroinflamación, disminuye toda esta cascada del eje hipotálamo hipófisis, donde hay aumento de cortisol y hay neuroinflamación y daño neuronal. Esto hay estudios donde lo comprueban, ¿sí? Y aumentan factores protectores a nivel de nuestras neuronas, principalmente en hipocampo y la corteza prefrontal. En esta imagen nosotros podemos ver lo que está en azul es un cerebro con episodio depresivo, y lo que está en rojo, el cerebro que está en rojo, son pacientes con episodios depresivos y tratados con medicamentos. Aquí lo que logramos ver es que un paciente con trastorno depresivo en el cerebro azul no ha generado, tiene niveles bajos de factores protectores neuronales, ¿sí? Después de tratarse con un antidepresivo, lo que notaron es que estos factores protectores de nuestra neurona aumentaron, ¿sí? Y esto está muy relacionado, ¿sí? Con que episodios depresivos no tratados sean un factor de riesgo para deterioro cognitivo a largo plazo. La pregunta, ¿voy a mejorar? Sí, claro, ya se los dije, vamos a mejorar y esto es tratable, pero ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Listo? Sin tratamiento, ¿listo? Vamos a durar deprimidos alrededor de 6 a 13 meses, pero con tratamiento vamos a durar, y esto va a mejorar en un tiempo de 3 meses. Entonces, la decisión es muy fácil, ¿verdad? Para terminar, ¿sí? Ustedes, ¿qué ven en esta ola? Si ustedes estuvieran al frente de esta ola, ¿qué sentirían? Es probable de que sientan miedo, susto, es una ola muy grande, no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Pero si a esta ola le colocamos un surfista, ¿qué sentirá ese surfista ante esa ola? Es probable que sienta placer, diversión, felicidad, un reto, ¿no? Etcétera. Es así como nuestra vida la vemos, ¿sí? Es la misma ola, la misma intensidad, pero la vemos, 2 personas la ven diferente. Una la ve como una amenaza, el otro lo ve como un placer. Es así como nuestro cerebro se tiene que entrenar y se tiene que preparar para las diferentes circunstancias de la vida. Espero que se hayan contestado nuestra segunda diapositiva. Y es así como nuestro cerebro, cuando las situaciones externas no
pueden cambiar, nuestro cerebro sí puede adaptarse a las situaciones que no se pueden cambiar, ¿sí? Quedo atenta a sus preguntas, aquí tienen mi información. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Nelcy, muchas gracias por tu conferencia, excelente conferencia. Los asistentes a la reunión, tanto en Facebook como en Zoom, están gratamente complacidos, manifiestan su agradecimiento. Gracias a todos los que nos están viendo. Aquí hay participantes de varios países. Tenemos Ecuador, Chile, España, México. Muchas gracias a todos ustedes, muchachos. Pacientes y conferencistas, ya estamos todos aquí en el chat. Voy a comenzar con la ronda de preguntas. Hay una pregunta que están haciendo aquí. Hay algunas preguntas que están direccionadas para alguno de los miembros del instituto. Permítanme, que tenemos muchas y no logro ahorita identificar una. Hay aquí una que hacen para la doctora Luceli. Dice: durante la cuarentena ha tenido problemas para dormir, me despierto mucho, a veces en la noche, y me siento cansado durante el día. ¿Puede estar esto en situación con la cuarentena? ¿Cómo puedo mejorarlo? Doctora Luceli, ¿nos escucha? Buenas tardes, sí los escucho perfectamente. No sé si ustedes me... Sí, te escuchamos muy bien. ¿Se te fue el audio? Bueno, el audio se ha ido. Voy a pasar a una pregunta que le hacen aquí a la doctora Nelcy. Nelcy, Claro. ¿puede la ansiedad y la depresión afectar la concentración, el rendimiento, el aprendizaje? ¿Puedo estar más lento en mis actividades? Yo creo que gran parte de eso lo dijiste en tu conferencia, pero nuestro asistente quiere que le amplíes un poquito esa parte. Claro que sí, si nos retomamos a nuestra tercera diapositiva, donde mostramos nuestra imagen de nuestro cerebro, hay estructuras, principalmente en la corteza prefrontal, donde se encarga de nuestra atención, de nuestra planificación, todas las funciones ejecutivas. Estas estructuras también están vinculadas con nuestras emociones, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ansiedad, es probable que nuestra atención esté enfocada al estímulo amenazante, ¿sí? Y todos los estímulos externos se disipen, ¿sí? Entonces, nuestras tareas, nuestro trabajo no es importante porque estamos enfocados en que algo malo va a pasar y nuestra corteza prefrontal se enfoca a esa situación. En pacientes depresivos, ¿sí? nuestro ánimo está mal, ¿sí? Está bajito, no tenemos interés por aprender, nuestros pensamientos están guiados con esa emoción, no vale, no hay interés, ¿sí? Para realizar nuestras actividades. Es muy frecuente y de hecho en pacientes adultos, ¿sí? Mayores de 50 años, es el principal motivo, las quejas cognitivas es el principal motivo de atención a mi consulta. Ya cuando uno indaga, ¿sí? Y hace más estructurada la consulta, nos damos cuenta que tras fondo de esos olvidos frecuentes estaba asociado un trastorno depresivo. Perfecto, muchas gracias. Esperamos que haya quedado muy claro eso para nuestro oyente. Tenemos una pregunta acá, retomamos con Luceli, que tuvo problemas técnicos. ¿Ya están solucionados? Luceli, ¿nos escuchas? Sí, escucho perfectamente, no sé si ustedes me escuchan y pueden verme. De acuerdo, te estamos viendo y te estamos escuchando. ¿Recuerdas la pregunta o quieres que te la reformule? Si me la reformulas, por favor. Perfecto, aquí dice nuestro oyente: durante la cuarentena he tenido problemas para dormir, me despierto muchas veces en la noche y me siento cansado durante el día. ¿Puede estar esto en relación con la situación actual de cuarentena o confinamiento? ¿Cómo puedo mejorar? Bueno, buenas tardes a todos. Como ya tardes, ofrezco excusas, tuve un problema técnico. Es importante que, como Nelcy explicó durante toda la conferencia, entender que tanto los trastornos adaptativos que generan la cuarentena y todas las dificultades que tenemos en el día a día
pueden interferir en el sueño, y la depresión y la ansiedad también. Y se pueden presentar diferentes problemas. Podemos tener insomnio como tal, que puede ser dificultad para conciliar el sueño, despertarnos muchas veces en la noche, o dormir menos, entonces levantarnos a las 3, 2 de la mañana y no poder volver a conciliar el sueño. Entonces, sí es un problema frecuente. De hecho, cuando se habla de depresión y ansiedad, el sueño va casi que ligado, casi la mayor parte de los pacientes tienen problemas de sueño. Quisiera robarme unos minutos para explicarles un poco acerca del sueño, porque es una sintomatología muy frecuente. Entonces, cuando hablamos de sueño es importante entender que todos los seres vivos dormimos, los animales, las plantas y por supuesto los humanos. Y hay un ciclo circadiano que hace que nosotros podamos estar en sueño y vigilia. Pero entonces, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo logramos nosotros dormir? Existe entonces unos reguladores internos a nivel cerebral. Digamos que lo más importante implicado es el hipotálamo, con unas sustancias que produce, y los reguladores externos, ¿sí? Que los reguladores externos, principalmente el más importante es la luz por medio de la retina. Entonces, es el primer tip que tenemos que recordar cuando hablamos de sueño y las medidas que vamos a tomar para mejorar el sueño. ¿Qué más es importante conocer? Que existen unas fases de sueño. Creo que son términos que se han generalizado, que tenemos un sueño no REM y un sueño REM. El sueño no REM es la fase inicial del sueño, cuando empezamos a quedarnos dormidos, y la fase 3, y tiene una fase 1, fase 2, fase 3, y una fase profunda. Esa fase profunda del sueño equivale a la fase 3 y a la fase de sueño REM. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando se habla de sueño, las personas preguntan muy frecuentemente, bueno, doctora, ¿es verdad que yo debo dormir más de 8 horas al día? Si yo duermo 12 horas es malo, es bueno. Si duermo 4 horas es malo, es bueno. Entonces, si sabemos que existen unas fases de sueño, podemos entender que si bien esas fases no son estrictas, es decir, yo no paso de fase 1 a 2 a 3 y luego a fase REM, pueden saltar, pero sí necesito llegar a la fase 3 de sueño para poder descansar. Digamos, el sueño sigue siendo una actividad, el cuerpo no descansa, pero durante la fase 3 se produce los principales cambios fisiológicos que hacen que yo pueda sentir descanso durante el sueño. Entonces, ¿cuánto dura en promedio tanto la fase no REM y la fase no REM? La cámara. En promedio, pero no te vayas, posicionarte. En promedio, la duración de un ciclo, para que hablemos de ese ciclo, pueden ser 60 minutos, en algunas personas un poco más, 90 minutos. Entonces, para que yo alcance un sueño profundo y tenga un sueño reparador, tengo que hacer sueño profundo. Y debería por lo menos hacer 3 o 4 ciclos de ese sueño profundo. De ahí viene la teoría de cuántas horas debo dormir. Entonces, digamos, si lo que queremos es regular el sueño, lo primero que hay que hacer son medidas de higiene del sueño. Tratar de acoplar ese ritmo circadiano del que les hablé. Entonces, el regulador interno no podemos moverlo. Él automáticamente va a seguir cursando y va a seguir ahí. Lo que podemos regular es lo que está afuera y lo que nosotros podemos controlar como pacientes. Entonces, lo primero es la luz. Hablemos del ciclo, de la parte de vigilia. Entonces, si yo me despierto a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, lo que hay que hacer inicialmente es exponerse a la luz, idealmente a la luz solar. Si no hay una luz solar, pues a la luz del día. Entonces, abrir persianas, abrir ventanas y no quedarme en la cama oscuro, porque eso no va a hacer que tenga un buen despertar. Y si ya vamos a hablar del sueño y de la higiene del sueño como tal, pues entonces tendremos que hablar de las medidas que yo debo tomar como paciente para tratar de que mi sueño sea más reparador. Entonces, la primera medida es, si uno de los principales estimuladores de que yo esté despierto, esté dormido en la luz, es justamente eso, evitar la exposición a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente, más con la cuarentena, es muy usual que las personas se la pasan, van a la cama a ver televisión, a ver series, siguen chateando en el celular, entonces todo el tiempo se están exponiendo a la luz. Eso no va a permitir que tengan un sueño, que puedan ingresar, están estimulando todo el tiempo a permanecer despierto. Y el ejemplo más, digamos,
conocido que yo les pongo siempre a los pacientes, es una de las técnicas que utilizan para poder en los sitios donde crecen pollos en grandes cantidades, los estimulan todo el tiempo con la luz, mantienen la luz prendida porque eso va a hacer que los pollos estén activos más tiempo y los va a hacer que tengan que alimentarse más y crezcan más rápido. Entonces lo primero que hay que hacer es quitar el estímulo luminoso. Entonces no es solo apagar la luz, es también oscurecer la habitación. Puede ser con persianas, si no hay persianas, con una cortina oscura, con lo que ustedes puedan, pero que la habitación esté oscura. Se recomienda no tener televisor en la habitación porque eso también va a estimular que no podamos quedarnos dormidos. Y lo tercero, y digamos que lo que es relativamente nuevo, es el uso de celulares y tabletas. Tanto los celulares como las tabletas tienen una luz que es una luz azul que va a estimular la retina y no va a permitir que dormamos. Entonces, la recomendación primero es tratar de que estos dispositivos todos tienen una función que es poner luz noche. Entonces, poner luz noche, y si no es posible hacer, y si lo ideal sería no tener celular, pero si definitivamente quieren tener el celular al lado, lo ideal es poner luz noche. Lo segundo en la higiene del sueño es la transición. Como les expliqué, los ciclos del sueño no son como una escalera que yo voy pasando de un ciclo a otro. Y además de eso, para poder empezar el sueño necesito una transición, ¿sí? Es decir, unas sustancias, mientras yo estoy despierto, voy produciendo unas sustancias que se van acumulando, otras van bajando, y cuando esto llega a un equilibrio, yo duermo o me despierto. Entonces, para que ese equilibrio ocurra, tienen que pasar varios mecanismos fisiológicos y a nivel cerebral. Entonces, la recomendación en esa transición son las conductas de sueño, es decir, yo debo preparar al cuerpo para dormir. Entonces, ahí es cuando se recomienda que la pijama solo se coloque cuando uno va a ir a la cama, que se eviten hacer actividades que estimulen que yo esté activo. ¿Qué actividades? Por ejemplo, hacer ejercicio en la noche. No está recomendado hacer ejercicio en la noche porque va a producir sustancias que me van a hacer que esté más activo. Comer abundantes. Entre más coma, voy a estar más activo. Y si como comidas copiosas, comidas llenas de grasa, voy a estar más activo. Aquí también entran los estimulantes. Por ejemplo, el café, la Coca-Cola y todas las bebidas oscuras van a evitar que yo duerma. Entonces, el café está indicado y uno podría, si no tiene ninguna contraindicación, tomarse un café temprano en la mañana, 6, 7 de la mañana, pero si tengo problemas de sueño, después de esa hora no puedo volver a tomar café ni ninguna bebida oscura porque va a estimular que esté despierto. Es igual el ejercicio es excelente, se recomienda porque ayuda mucho con los trastornos depresivos, ayuda con las enfermedades cardiovasculares. Pero si yo hago ejercicio después de las 5 de la tarde, voy a estar activo, voy a producir sustancias que van a hacer que esté activo y van a evitar que yo duerma, ¿de acuerdo? Adicional a eso, la otra cosa que se recomienda es el ruido. A veces es difícil con el ruido, pero tratar de tener la habitación en silencio, ¿sí? Lo mejor que se pueda. Y si no es posible, pues usar tapaoídos sería la recomendación, sobre todo si la persona con la que duermen ronca, pues sería, porque eso tampoco va a permitir que tenga un sueño conciliador. Entonces esas son como las recomendaciones generales más importantes en una higiene del sueño. Sin embargo, pues estamos atentos, si ustedes tienen dudas específicas, si tienen preguntas específicas, estamos aquí abiertos al chat y la idea es que podamos interactuar y que podamos resolver esas dudas que ustedes tienen. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Luceli. Yo creo que quedó muy clara tu explicación. Les presento disculpas, tengo problemas con mi cámara, por esa razón no aparezco, pero los compañeros todos les agradezco que enciendan sus cámaras cuando hablen. La idea siempre es tener ese contacto con todos ustedes que nos escuchan en todas nuestras conferencias. Hay muchas preguntas, estamos tratando de solucionarla, de seleccionar las que vamos viendo. Si alguna de las de ustedes se nos queda sin seleccionar, recuerden que el video queda grabado en YouTube. Recuerden que pueden acceder a nuestra página del Instituto Neurológico del Pacífico, www.inep.com.co, donde también estaremos dispuestos a solucionarles preguntas mediante la vía de WhatsApp. Hay una pregunta aquí también que está direccionada para el doctor Leonardo Bello. Dice: he tenido más dolor de cabeza de lo usual. ¿Puede estar generado por el
encierro, ¿el estrés y la ansiedad interfieren en este síntoma? Buenos días, Leonardo. Hola, buenas, ¿cómo están? Un saludo a todos. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, listo. Bueno, excelente pregunta. La respuesta es sí, ¿sí? De entrada es una respuesta sí. Y ustedes saben que lo emocional, la parte psíquica, no va separada de la física. Las dos van unidas y una depende de la otra. Es una interdependencia que existe entre ellas. Y les voy a poner un ejemplo para explicar eso. Voy a poner una historia. Cuando yo estaba pequeñito, 7, 8 años aproximadamente, estaba cortando un limón, lo corté mal porque no sabía y el dedo terminó con una herida bastante grande. De una vez empecé con un llanto intenso, el dolor muy grande, me acuerdo tanto, empezó a doler tanto que lloré intenso. Entonces nosotros cuando tenemos esas heridas, cuando tenemos golpes, quemaduras, empezamos a llorar, podemos producir tristeza o una depresión reactiva en ese momento y lloramos por un dolor. Y pasa lo contrario, cuando yo tengo depresión o cuando tengo ansiedad, cuando un trastorno del afecto está presente, también puedo empezar a generar dolores, puedo producir dolores, o puedo exacerbar, intensificar un dolor que ya está establecido, ¿no? Y eso tiene una explicación neurobiológica muy interesante. Resulta que todas las vías del dolor, lo que llamamos vías nociceptivas, o sea, del dolor y temperatura, unas ramitas salen y se van a conectar con el cíngulo que hace parte del sistema límbico, que es una función del sistema límbico que está relacionada con todas las emociones. Entonces, al haber cualquier alteración de alguna de las dos vías, se van a alterar las dos y presentar este tipo de manifestaciones. Y no solamente pasan vías dolorosas por el sistema límbico, también pasan un montón de vías, y eso era lo que Nelson ahorita decía, porque un trastorno de afecto da también alteraciones de memoria, de atención y todo eso. Eso es lo que se llama tradicionalmente como somatizar, es que un trastorno psíquico va a generar unos síntomas orgánicos dentro del cuerpo. Además, las enfermedades psiquiátricas hoy se sabe que tienen unos órganos blancos. Sí, el principal órgano blanco, por ejemplo, es la tiroides, y muchos pacientes con depresión y ansiedad terminan haciendo hipotiroidismo. Eso lo que me indica es que mente y cuerpo van de la mano, una depende de la otra. Entonces, si ustedes están cursando con depresión o con ansiedad, es un camino fácil para que exacerbe los dolores, para que presente un dolor nuevo. Y estos pacientes terminan siendo sobrediagnosticados con muchas enfermedades, muchísimas enfermedades, fibromialgia, migraña, cefalea tensional, un montón de síntomas. Y la idea no es darle tratamiento para cada síntoma, porque terminan polimedicados aparte de eso, y hay interacción medicamentosa y al final nada del síntoma. Hay que ir al tratamiento base de su trastorno del afecto, ¿sí? Hay que ir a esa base para que pueda mejorar todos los síntomas. Perfecto, Leonardo. Muchas gracias por tu respuesta. Ha sido bastante clara. Como un pelado Vamos a mechudo. seguirle dando aquí continuidad a algunas de las preguntas que Pues vienen. decía ahí que era de los creadores. Por aquí hay alguien que está preguntando. Sara Canal. Sara Canal por aquí nos pregunta, ¿no? Nos pregunta Sofía Morales, a la hora del entreno, ¿cómo puede afectar la depresión mi parte mental? Para la doctora Nelsi. Nelsi, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ya. Bueno, efectivamente, el entrenamiento necesita motivación, necesita interés, necesita energía, ¿sí? Necesita esfuerzo, y todos estos requerimientos para entrenar, ¿sí? Se van a afectar
tanto en ansiedad como en depresión. ¿sí? Ahí fue. Nuestra corteza prefrontal en la parte dorsolateral es la que se encarga de todos estos dominios cognitivos que se ven afectados tanto en ansiedad como depresión. ¿sí? Entonces, la pregunta es sí, sí se puede bajar tu rendimiento con ansiedad y con depresión. Solamente escucha nada más. Héctor, Fabio, estoy desactivando tu micrófono, qué pena, estaba generando un poco de interferencia con las preguntas. Bueno, seguimos con las preguntas. Aquí hay una pregunta muy interesante para Martín. Martín, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Ok, les recuerdo que Martín es especialista en medicina del deporte, nos acompaña siempre con un enfoque para todas nuestras enfermedades de la parte neurológica. Martín, aquí hay uno de los asistentes que nos pregunta particularmente para ti, dice, con la falta de actividad física y de los espacios de entrenamiento, me he sentido más ansioso en ocasiones con tristeza. ¿Afecta el desentrenamiento en las emociones y los síntomas depresivos? Sí, hay una asociación entre el Entre el desentrenamiento. no entrenar. Ajá. Sí, o sea, hay una relación el no entrenar o estar inactivo durante esta cuarentena con los cambios de emociones. Digamos que a nivel del ejercicio, el músculo no es solamente el que nos ayuda al movimiento, el músculo también es por así decirlo, un órgano endocrino que produce unas sustancias, unas proteínas que nos van a ayudar a controlar los síntomas de ansiedad y depresión. Lo podemos entender lo que nos explicaba la doctora Nercy, de que hay unos medicamentos que actúan a nivel de los receptores de serotonina. El ejercicio nos va a producir unas sustancias muy similares. Entonces van a hacer de que esa alteración de esos neurotransmisores o esas hormonas que se producen a nivel cerebral se modifiquen, sean las adecuadas, haya como por así decirlo un equilibrio y por ende pues nos va a ayudar a que no haya tantos síntomas de ansiedad y depresión. Otra cosa asociada es que en esa inactividad puede ser que en estos deportistas, por ejemplo, la grasa visceral aumente y eso va a generar un estrés, va a tener más inflamación y por ende nos va a alterar más esos niveles hormonales cerebrales. Entonces, por ende, puede generar más ansiedad y más depresión. La idea sí es tratar de continuar con el ejercicio, obviamente intensidad es mucho más baja, pues porque no tenemos una competencia como tal, pero sí continuarnos activos. Esta es mi primera recomendación. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Muy amable por tu respuesta. Bueno, como les digo, tenemos 1000 preguntas, les cuento. Hay una pregunta aquí que dice, la ansiedad y sus síntomas como insomnio, dolor de cabeza, tensión muscular, aturdimiento, dolor de extremidades, etcétera, se pueden manifestar por causas diferentes a las de tipo emocional. Es decir, por causa de tipo físico, como cambios hormonales o deficiencia alguna de vitaminas o minerales. En estos casos, ¿qué especialista debe acudir? Esta la hacen de forma abierta, no sé quién de ustedes quiera contestarla, no sé si Luceli... ¿Qué? Este es otro cuento. ¿Qué? Hola, creo que alguien Sí. tiene abierto el micrófono. Ricardo tenía abierto el micrófono, ya lo acabamos de silenciar, qué pena. Dale, Luceli, no sé si quieres responder esta pregunta. Sí, claro que sí. Pues sí, la respuesta es sí. Tanto la depresión como la ansiedad y el sueño, como lo explicó la doctora Nelsi, como les hice la introducción, tienen toda su funcionalidad a nivel cerebral. Se funcionan con neurotransmisores, sustancias que se producen y cosas que se conectan. Entonces, tanto pueden ser una patología primaria, es decir, que no esté explicada por nada más, como que pueden existir enfermedades que las causen. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de enfermedades neurológicas, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, por ejemplo, demencia,
y todas las relacionadas con que haya una degeneración a nivel cerebral pueden producir ansiedad, pueden producir depresión y pueden producir alteraciones de sueño. De hecho, muchas de estas enfermedades, su primera manifestación es la depresión y la ansiedad. Solo por ponerles un ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, de los síntomas más tempranos que hay es depresión. El paciente puede presentar una depresión muchísimo tiempo antes de que tenga dificultades para moverse. Igual es el sueño también puede verse afectado por muchas enfermedades. Desde la hipertensión arterial, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades dolorosas que obviamente les van a limitar el sueño, los pacientes que tienen problemas renales, el uso de medicamentos, por ejemplo, si usted es hipertenso y toma un medicamento que lo está llevando constantemente al baño, pues también va a interferir en que usted tenga un sueño adecuado. Y no solo eso, no solo las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, la tiroides es una enfermedad que también puede alterar en el ciclo de sueño. Todo en el ciclo de sueño funciona entre cosas que se interconectan y van cambiando, una aumenta, otra sube. Cuando yo tengo alguna alteración de cualquiera de ellas, pues interfiero en ese ciclo. Y si hablamos de ansiedad y depresión, que tal vez la doctora Nelsi pueda complementar un poco en esto, ocurre lo mismo. Si se alteran algunas sustancias, va a llevar a que el paciente tenga síntomas. Entonces la respuesta es sí. Y si los síntomas que la paciente presenta son ansiedad, depresión y sueño, podría consultar con psiquiatría o con neurología. Creo que las dos especialidades están en capacidad de hacer un abordaje general y poder orientar la consulta de la paciente. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Luceli. Por aquí tenemos más preguntas. Dice aquí Isabela Franco Salcedo. En el tratamiento de la depresión, escuché que en algunos casos puede existir cirugía cerebral. ¿Es verdad? ¿Qué tipo de cirugía existe? Esta nos la va a contestar si logra conectarse ahorita nuestro neurocirujano. No sé si de pronto la doctora Nelsi quiera hablar algo o mejor esperamos. Si tú no vamos haciendo una introducción. Bueno, mire, los trastornos de ansiedad, el primer episodio de depresivo, ¿sí? Cuando nos consultan debemos definir la intensidad, ¿sí? Leve, moderado, severo, reciben medicamentos, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de recaída después de un episodio depresivo no tratado? El 70%. Si tú no tratas tu primer episodio depresivo, tienes alrededor del 70% de recaer, ¿sí? Cada recaída que tengas de tu episodio depresivo generan cambios en nuestro cerebro, cambios neuroinflamatorios, cambios neuroquímicos, cambios en nuestra conectividad cerebral, ¿sí? Es decir, que veremos afectado nuestro estado de ánimo, no va a recuperar y retornar al 100%, van a haber fallas cognitivas. Por eso que necesitamos un medicamento para hacer remisión. Cierto porcentaje muy bajo de estos episodios depresivos llegarán a ser recurrentes, a no mejorar con las opciones con medicamentos. Entonces, en la actualidad hay otras opciones, ¿sí? Otras opciones como ketamina, que inicialmente era un anestésico y actualmente lo estamos usando a dosis muy bajas para depresión recurrente. Y en la actualidad se ha estudiado y está comprobado y hay muchas neurocirugías con estimulación cerebral profunda, ¿sí? Principalmente en estructuras donde hay proximidad, como el cíngulo, la parte subgenual, donde todas estas estructuras que pierden su funcionamiento con el estimulador se lograrán modificar, ¿sí? Estas cirugías que actualmente se están realizando son para casos exclusivos de depresión recurrente, cuando ya todas las opciones de medicamentos, cuando todas las opciones con otras técnicas se han agotado, puede haber la opción de cirugía funcional. Muchas gracias, Nelsi, por tu pregunta. Y ahí sí hago el papel de abogado del diablo, porque sé que nos escucha mucha gente por Facebook, para que, por favor, siempre que ustedes tengan alguna duda importante y que sea muy decisiva como estas, consulten a un grupo especializado. ¿De acuerdo? Hay una pregunta por acá que dice que si se toman antidepresivos, ¿cuál sería la forma de ingesta y hasta cuándo tomarse? Ahí te dejo a ti, pero también vuelvo y ahí es donde quiero hacer parte de abogado del diablo, porque
no traten de automedicarse, que si la abuelita tiene depresión y entonces usted siente que siente lo mismo que la abuela, va y se toma lo mismo que la abuela está tomando, no se automediquen ustedes ahí en la casa. Ahí les va a ampliar un poquito más nuestra experta, que es la doctora Nelcy. Siempre consulten a un experto en el tema. Nelcy, te dejo ahí. Y esa recomendación, Carlos, efectivamente, o sea, todos los antidepresivos, no es que a todo el mundo le siente bien, ¿sí? O sea, la acetaminofén no a todo el mundo le sienta bien, algunos son alérgicos, no, ¿sí? No todas las depresiones se deben tratar con medicamentos. Habrán depresiones que son leves y manejen con psicoterapia, que también ayuda y tiene muy buena evidencia científica. Los medicamentos que nosotros elegimos van acorde a los síntomas que cada uno presenta, ¿sí? Hay antidepresivos, si la persona tiene más ansiedad que depresión, pues le servirán algún tipo de medicamentos, ¿sí? Si la paciente presenta más falta de energía, falta de concentración, más que ansiedad, le servirán otro tipo de medicamentos. Estos tipos de medicamentos nosotros somos los encargados de seleccionarlos de acuerdo al perfil que tenga nuestro paciente. Las guías internacionales nos recomiendan que si es el primer episodio depresivo, vamos a hacer una remisión del 100% de los síntomas. Posterior a la remisión del 100% de los síntomas, esperamos 3 meses y vamos suspendiendo de manera gradual el medicamento. En nuestro segundo episodio depresivo, después de haber tenido un primero y con tratamiento, nuestra duración de tratamiento es alrededor de 1 a 2 años. Y el tercer episodio depresivo, nuestro medicamento permanecerá de manera indefinida, ¿ok? Muchas gracias, Nancy, por tu respuesta. Hay una pregunta aquí que la hacen para Martín. Sara Morales dice: ¿la ansiedad puede afectar todo mi rendimiento? Pues ya Nelcy ha hablado ampliamente de esto, que puede afectar varios escenarios, pero ella dice cómo el éxito que puedas llegar a tener como deportista de alto rendimiento puede impactar finalmente también en tu rendimiento, y cómo podría comportarse los síntomas depresivos en pacientes de competición de alto rendimiento, deportistas, versus los que no realizan actividad física. Bueno, digamos que todo el componente de ansiedad y depresión sí nos van a... Ay, qué pena que está pasando un camión por la casa. Va a alterar todo lo que es el rendimiento deportivo. Hay algo que medicina del deporte llama el síndrome de sobreentrenamiento, dentro de lo que está la ansiedad y la depresión como una de las causas que nos van a llevar a alteraciones del sueño, más cansancio, más fatiga, y pues por ende nos van a generar que nuestro rendimiento deportivo pueda bajar en semanas, en meses o en un periodo mucho más largo. Entonces sí, efectivamente hay una asociación entre la ansiedad y la depresión para bajar del rendimiento deportivo. Si llegamos a presentar ansiedad o depresión en un entrenamiento o algo, importante vigilar lo que decía la doctora Lucerito, la higiene del sueño. Si no es una crisis muy alta, tratar de bajar la intensidad del entrenamiento durante un tiempo adecuado. Eso ya determinará pues cómo se va sintiendo el deportista. Y lo otro, digamos que para tratar de mejorar eso, todos los ejercicios de yoga, de tai chi, meditación, ya ha visto que también es importante en el manejo para los deportistas que tienen algún riesgo de sobreentrenamiento. Perfecto, muchas gracias, Martín. Yo pienso que vamos a ir haciendo ya una conclusión de nuestra conferencia de hoy. Completamos casi 2 horas de transmisión. Antes de darle paso nuevamente a Ricardo, agradeciendo también esta sesión, Ricardo, nuevamente manifestándote el agradecimiento de todos. Yo quería concluir para decirles que la depresión es un desorden que está generado por una variedad de mecanismos, como explicó la doctora Nelcy, que son recíprocos entre sí. Sí, no podemos hablar de un mecanismo aislado. Hay en este momento mucha evidencia al respecto. Estos mecanismos biológicos pueden no solamente disminuir la neuroplasticidad, entendida esta pues como la capacidad de regeneración permanente del cerebro o de sus células,
y la integridad funcional, además que también afecta la integridad funcional de los circuitos que autorregulan. Entonces, miren que no es solamente una cosa de emociones. Yo les siempre recalco que esto es como una diarrea emocional, ¿sí? Muchos de los que ustedes nos están escuchando ahí pueden tener algún tipo de familiar y muchos no comprenden que ese paciente que manifiesta de muchas otras formas su depresión probablemente tenga algo más que emocional. Como lo explicaba Nelcy, y también es una diarrea. Muchos dicen, no, pero usted tiene que hacer algo, haga algo para salir de allí. No es tan fácil, no es tan fácil. Hay que colocar digamos que hay que colocar determinación y algo de autodeterminación, pero probablemente esto sea algo más allá que necesita de la intervención de profesionales. Y lo comparo con una diarrea porque es igual. Cuando ustedes tienen una diarrea no le pueden decir, oiga, diarrea, pare. No es tan fácil decirle como, oiga, usted ya tiene que dejar esa depresión. Lo otro que quiero decirles es que la concepción de la depresión ha venido siendo muy reduccionista, lo que deja un vacío grande de conocimiento y por eso hoy en día se sabe que la depresión también genera una cascada inflamatoria en el cerebro y trae más enfermedad. Por eso muchos de los que preguntaban, ¿puede haber otros síntomas en otras diferentes enfermedades? Claro que sí, la depresión lo puede llevar a enfermedad orgánica como tal, minimizando finalmente un poco el concepto de solamente emocional. La depresión es mucho más que eso, es una respuesta inflamatoria. Y recuerden que la vida no se trata de esperar a que acabe la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Los invito a todos a que siempre tengamos una posición propositiva ante digamos que las dificultades de nuestra vida. Ricardo, muchas gracias a todos nuestros profesionales. Les recalco que en el Instituto Neurológico tenemos un grupo de profesionales idóneos, especialidades neurología, neurocirugía, neuropsiquiatría, neuropsicología. Tenemos en este momento neurorehabilitación desde la parte cognitiva y física también. Tenemos una neurorehabilitadora física. Tenemos neuropediatría. Entonces, un equipo que está trabajando siempre en propender el bienestar y el desenlace, el buen desenlace con todos nuestros pacientes. Ricardo, no siendo más, yo creo que... Discúlpame, Carlos, vamos a concluir. Efectivamente, lo que tú dices es muy importante, ¿sí? Afortunadamente, ¿sí? En vista de que los episodios depresivos, ansiedad, suicidio van en aumento, ¿sí? En la medida que las situaciones estresantes aumentan, ¿sí? Por ejemplo, una pandemia, nunca antes lo habíamos vivido, ni estábamos preparados, ni se nos había ocurrido. En la medida que las situaciones adversas aumentan, aumentan, la vulnerabilidad a presentar un episodio afectivo aumenta, ¿sí? Eso ha llegado a tener una repercusión en la salud pública y es por eso que ahorita ya los trastornos afectivos dejaron de ser un estigma, ¿sí? Estar deprimido no es sentirse indefenso, ¿sí? No es sentirse incapaz, ¿sí? No es, ay, pobrecito, está deprimido, es que es tan débil. No, 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 no. Yo creo que en nuestras primeras diapositivas explicamos cómo la depresión y cómo la ansiedad hacen parte, ¿sí? De un trastorno neurobiológico, ¿sí? Cómo tus emociones son procesadas y reguladas a nivel de tus cerebros. Y si esto está alterado, es probable que tengas una enfermedad, como cualquier enfermedad, como hipertensión, como diabetes, como tiroides. Nuestro procesamiento es biológico, ¿sí? Entonces, dejemos el estigma y empecemos a preocuparnos por lo que nos acompaña todo el día, que son nuestras emociones. Y nuestras emociones generan pensamientos adaptativos y maladaptativos. Y las emociones y los pensamientos generan conductas, ¿sí? Y esto es lo que está permanente día a día en nuestra vida. Podemos continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelcy. No, yo ya voy a dar conclusión para darle paso a Ricardo nuevamente para que él tenga la posibilidad de hablar. No antes, dos palabritas más de algo que me están preguntando. Algunos de los asistentes hoy a la conferencia hicieron una encuesta. Nosotros habíamos ya lanzado una encuesta online
que estaremos discutiendo y publicando más adelante. No quiero contarles sino esto. Todo lo que les dice Nelcy es muy importante. Miren que aquí, si ustedes ven en el gráfico de la izquierda, en la parte de arriba, aplicamos una encuesta con algunas preguntas puntuales de algunos test. Y ven acá arriba, la pregunta era, ¿alguna enfermedad diagnosticada actualmente? Miren que en su totalidad la mayoría se consideraban que no tenían ningún tipo de enfermedad, y depresión y ansiedad solamente un 5%. Cuando hacemos la pregunta de ¿hay tendencia depresiva o ansiosa? El 49% de la población contesta que sí, y un 39% en riesgo. Pero miren lo interesante de acá, cuando analizamos todas las respuestas de los pacientes que llenaron la encuesta, la tendencia depresiva o ansiosa finalmente terminó siendo, en las personas que decían no tener ningún síntoma, terminó siendo 41%. ¿De qué nos habla esto? De que muy probablemente no somos conscientes de que estemos cursando con algún síntoma depresivo. Esperamos hoy haber respondido algunas de esas dudas y aumentado la sensibilidad a cuestionarse si estamos en riesgo o no de tener un proceso de ansiedad o depresión, y estamos a su entera disposición en el Instituto Neurológico del Pacífico para atender sus dudas y para atenderlos. Tenemos un programa de ansiedad y depresión liderado, como les digo, por la doctora Nelcy Oñate. Tenemos a nuestra neuropsicóloga, que es la doctora Mónica Kira, y una serie de profesionales adicionales que apoyan ese trabajo multidisciplinario. Ricardo, te doy paso ya a ti. Muchas gracias nuevamente en nombre de todo el instituto por permitirnos estos escenarios de contacto con los pacientes, con los deportistas, y te dejo te dejo el micrófono para que nos hables. Bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias a ustedes también. No, pues estamos totalmente agradecidos. Creo que ha sido un espacio demasiado importante, una conferencia muy dada al momento, ¿sí?, que estamos viviendo. A los especialistas, muchas gracias por el espacio que nos han regalado. Sabemos que en estos tiempos son limitadas las oportunidades que podemos tener, y de verdad que de parte de la Asociación de Técnicos, y sé que de todos los participantes, no nos queda más que agradecimientos. Esperamos poder seguir en contacto con ustedes, poder tener una próxima oportunidad. Y nada, la verdad que muchas gracias por la participación, y esperamos que todos hayan aprovechado este espacio. Y muchísimas gracias a todos y al Instituto Neurológico del Pacífico. Un abrazo para todos y feliz tarde. Muchas gracias, Ricardo, muy amable. Muchas gracias a todos por la invitación. Espero, y las puertas del instituto están abiertas a cualquier inquietud, a cualquier síntoma ansioso, depresivo. Estaremos abiertos para atenderlos de la mejor manera, y mucha academia y mucho interés en ayudarlos. Muchas gracias a todos por estar atentos a la transmisión. Gracias, Nelcy, muy clara la charla. Gracias, compañeros. Y bueno, sí, como dice Nelcy, estamos prestos a atenderlos y a orientarlos en todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Martín, no sé si quieres dar algunas palabras tú también. Muchas gracias por la invitación. Tratamos de que haya quedado todo claro. Cualquier inquietud quedamos ahí atentos. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos los asistentes. Ya no nos despedimos más. Recuerden que la conferencia queda grabada en el canal de YouTube. En YouTube nos pueden ubicar como Instituto Neurológico del Pacífico, para que vuelvan y retomen todos los datos académicos que se dieron por aquí. Un abrazo y hasta la próxima oportunidad.